La bruja en la iglesia. Era 24 de diciembre del año de 1999, unos días antes para que el siglo y el milenio terminara, pues toda la gente pensaba que en los primeros minutos del año 2000 el mundo se iba a acabar. Por lo tanto, mi familia y estas familias del pueblo donde vivían mis abuelos estaban muy asustados. Acudían diariamente a la iglesia a rezar para que el mundo no se acabara. Por lo tanto, había misas cada hora durante todo el día y todos los días. Ese 24 de diciembre en específico fuimos a la misa de las 6. Después solamente dedicaríamos toda la familia a los preparativos de la fiesta de Navidad. Pues nos reuniríamos aproximadamente 50 personas en la casa de mi abuelo para estas actividades. Ese día estando en misa y casi por concluir entró por el pasillo principal una anciana de aspecto sucio. Llevaba en su mano dos costales que emanaban un olor fétido. Todos la volteamos a ver y en ese momento ella emitió una carcajada algo diabólica. Comenzó a gritar que todos nos íbamos a morir, pues el fin de los días se acercaba. Un sacerdote desde el lugar donde se encontraba le indicó a la señora por el micrófono que debía retirarse. En ese momento la mujer volvió a emitir una carcajada. Le dijo en tono retador al padre que era una mala persona, que había hecho cosas malas en su vida, y que aún así se decía ser hombre de fe y soldado de Dios. La señora poco a poco empezó a decirle todas las malas acciones que el padre había hecho en su vida como servidor de Dios. Todo esto nos sorprendió porque algunas acciones eran vergonzosas y asquerosas. El padre rápidamente mandó una persona del personal de limpieza para sacar a la anciana. Rápidamente se dirigió a ella y esta se tornó violenta. Al ver la situación, varias personas que estaban en la iglesia ayudaron para sacarla. Al forcejear con ella, se rompió una de sus bolsas, y salió de esta animales muertos. Rápidamente uno de los ayudantes de limpieza lo recogió y los volvió a echar en su bolsa. Después del forcejeo, por fin sacaron a la anciana, pero ella antes de retirarse amenazó de muerte a las personas que la sacaron. Al retirarse, continuaba riéndose y de repente desapareció. No lo tomamos mal porque pensábamos que solamente se había perdido en la lejanía. El padre rápidamente dio por terminada la misa, nos dio la bendición y nos retiramos de ahí con un trago amargo. Una de las señoras mencionó que la señora se le hacía conocida. Después de estar recordando un par de minutos, mi tía mencionó sorprendida que era una bruja del pueblo, y que sería mejor rezar entre todos para no sufrir alguna consecuencia. Más que nada por las maldiciones y cosas que dijo en la iglesia. Todos siguieron su consejo y afortunadamente no pasó nada malo ese día. Pero a partir del 26 de diciembre mi tía empezó a escuchar que algunas personas habían fallecido repentinamente. Cuando preguntó a una vecina quiénes habían fallecido, ella le comentó que había sido don Alfonso y don Rito. Inmediatamente mi tía se fue a la casa y nos platicó muy asustada que esas dos personas habían sido las que habían sacado a la bruja, y ésta había cumplido con la amenaza. Rápidamente comenzó a avisarle a las demás personas que estuvieran involucradas. Algunas de ellas ya sabían y fueron con un brujo del pueblo siguiente a que les quitara la maldición. Dos más estaban internados en el hospital por enfermedades terminales. Cabe mencionar que antes de la misa estas personas eran completamente sanas. Todos sabían dónde vivía la bruja, pero nadie se atrevía a ir a esa casa, pues decían que estaba protegida por seres sobrenaturales. Al platicar todo lo que sucedía, acudimos con el padre a saber qué podíamos hacer. La lamentable noticia que nos dio el monaguillo fue que el padre había fallecido un día antes. Le había dado un ataque al corazón. La lamentable noticia conmocionó al pueblo y pronto se organizaron para cazar a la bruja. Todos sabían perfectamente que ella había sido la culpable. El pueblo se organizó y fueron a la casa de la bruja con machetes y armas de fuego. Pero la señora jamás apareció. Al parecer había oído al saber que la estaban cazando, pero 2 días después, es decir el 28 de diciembre, localizaron a la bruja en el pueblo aledaño. Estaba escondida en una antigua casa abandonada. Ese día muchas personas del pueblo fueron y la capturaron. Posteriormente hicieron que confesara sus crímenes frente a todos.
y por último uno de los familiares de las personas fallecidas acabó con ella. Cuando la bruja cayó al piso sin amarrarla, la llevaron a una fogata para incinerarla. Ahí permanecieron todos hasta que el cuerpo fue calcinado. Muchos comentan que cuando se estaba quemando emanaba risas y gritos en el aire, como si muchos seres estuvieran ahí presentes sin poder verlos. Todavía en el pueblo se recuerda esta historia con lujo de detalle. La bruja de Aculco. Cuenta una leyenda de Aculco que existe un árbol donde aún yacen atrapadas las almas de 3 niños inocentes. Estos fueron víctimas de una bruja que aterrorizaba con su pura presencia. Paradójicamente se trata de una mujer de exquisita belleza. Sin embargo, ningún hombre se le acercaba porque algo en ella inspiraba temor. Los habitantes del ahora pueblo mágico del Estado de México sabían que su familia se dedicaba a la magia negra. Razones para que los solteros no tuvieran intenciones de cortejarla, ni siquiera se atrevían a mirarla directamente a los ojos. Por eso mismo es que se fue quedando completamente sola. Pasó el tiempo y la joven deseó en lo más profundo de su corazón ser madre, pero nunca consiguió que un caballero cumpliera su sueño. Así que poco a poco su aspecto fue cambiando. Aquella dulzura en su rostro se opacó al igual que el brillo en sus ojos. La gente hablaba de su aspecto y condición, así que siempre se burlaban de ella. Esta mujer no soportaba las burlas pues solamente se enfocaba en que quería tener una pareja. Por ese mismo motivo una fuerza oscura se apoderó de su alma, sembrando en su mente y espíritu un odio hacia la gente del lugar. Juró vengarse y para lograrlo cerró un trato con el mismo demonio. Fue entonces que desapareció el primer año. Tiempo después comenzaron a extraviarse varios niños. Las personas comenzaron a sospechar de aquella mujer a la cual llamaban bruja. Un día los habitantes se armaron de valor y con antorchas, hachas y piedras en mano se dirigieron hacia su casa. Tenían toda la intención de quemarla viva, pero nadie se atrevía a derribar la puerta. Cuando finalmente decidieron entrar por la fuerza, una extraña neblina se hizo presente, mientras que un fuerte frío puso a temblar a todos los presentes. De repente surgió una voz de ultratumba desde el interior del gran árbol que estaba frente a la vivienda. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Pasado el desahogo confesó que se trataba de la mujer a los que ellos mismos llamaban bruja, la que se había encargado de secuestrar a los menores como un acto de venganza. Entonces un hombre dio el primer hachazo al árbol. Fue entonces cuando se escuchó un grito de dolor similar al de un pequeño. Aquella mujer terrorífica comenzó a burlarse mientras advertía que las almas de los 3 niños estaban atrapadas en el árbol. Se encontraban junto a ella. Quienes intentaran cortarlo solamente dañarían a los pobres inocentes. Hoy en día los lugareños aseguran que si se clava cualquier objeto filoso, sale una savia blanca que después se tiñe de rojo. De esta manera nació esta leyenda en Aculco. La bruja de Ecatepec. Buenas noches, vivo en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde la delincuencia es el pan de cada día. Sumado a esto, en los lugares recónditos del municipio, suelen existir personas que se dedican a realizar trabajos de brujería. En Ecatepec, aunque es una localidad urbanizada y con mucha gente viviendo, hay mucha gente que viene de provincia y se asienta en las orillas de las colonias. Muchos de ellos se dedican a hacer trabajos de brujería, santería y algunas otras artes. Un día mi madre empezó a tener una muy mala racha en su trabajo, pues en el transcurso de un mes había perdido muchas ganancias por ciertas fugas de dinero. De la nada comenzaron a ser más y más grandes. Desaparecía el dinero de la caja y el dinero no le rendía. Cuando se daba cuenta ya se había gastado hasta lo de la inversión. Unos meses nos los pasamos comiendo solamente frijoles, pues no teníamos para comprar carne. Mi padre tenía que surtir su botonería. Poco a poco fue perdiendo clientes y cada día le compraba menos.
Desesperada me dijo que la acompañara a sacar una cita con una señora, la cual había mencionado que era una bruja. Yo, incrédulo, le dije que todo era cuestión de tiempo para que mejorara, que no era necesario recurrir a ese tipo de cosas. Ella insistió bastante hasta que me convenció de acompañarla. Fuimos a la orilla del municipio en un cerro. Para ser precisos, subimos casi hasta las últimas casas construidas. Tocamos la puerta y salió una señora de aproximadamente 50 años de edad. Le comentó a mi mamá que era bienvenida, pues ya la estaba esperando. Inmediatamente la pasó a un cuarto solito y me comentó que debía esperarla. Después de aproximadamente una hora mi madre salió y se notó la tranquilidad que ahora reflejaba. Además que comentó que a partir de ese momento todo iba a cambiar, pues la bruja le mencionó que otra bruja de un pueblo de Veracruz fue contratada para hacerle un trabajo. Él te consistía en que su dinero y negocios acabaran, pues su propia comadre le tenía mucha envidia. Mi madre me había comentado meses antes que su comadre había abierto un negocio de telas e hilos industriales. Está a unos 5 kilómetros de la casa aproximadamente. Ella no podía creer que su comadre le estaba haciendo el trabajo, ya que confiaba mucho en ella y viceversa. La bruja que trató a mi mamá le dijo que iba a bloquear el trabajo, pero por ley su comadre pagaría por haberle hecho eso a mi madre. Mi mamá aceptó y la bruja continuó con su trabajo. Poco a poco el negocio de mi mamá comenzó a tener ventas y a clientarse, pero su comadre no estaba contenta, pues su negocio iba decayendo hasta el punto de tener que cerrarlo. Una noche escuchamos que alguien tocó la puerta de la casa y mi madre no abrió, pues ya eran casi la 1 de la madrugada. Pero cuando se asomó por la ventana dijo que no había nadie. Y de repente de la parte trasera de la casa observó cómo salió una lechuza volando rápidamente. Al otro día, sin espera, fue a ver a la bruja de la colonia y ésta le comentó que una bruja nos había visitado. Estaba molesta de que se hubiera roto el conjuro, y que además no tardaremos en recibir noticias lamentables. Y efectivamente, aproximadamente a mediodía recibimos la noticia de que su comadre de mi mamá había fallecido. Lo había hecho en raras circunstancias, pues habían encontrado su cuerpo tirado dentro de su casa con los ojos abiertos y con un semblante de susto. Los médicos dictaminaron que su muerte fue por un infarto. Regresamos con la bruja y nos dijo que eso sucedió porque se bloqueó y retiró el conjuro. La bruja que hizo el trabajo al darse cuenta viajó hasta la colonia para hacer daño a mi madre, pero como ella nos protegió bien no pudo hacerlo, y se desquitó con la comadre de mi mamá tomando su vida. La bruja de la carretera. Hace varios años, en un remoto pueblo de México, existía una leyenda que mantenía a los lugareños despiertos por las noches. Estaban temerosos de las carreteras solitarias que rodeaban a la comunidad. Se decía que en la oscuridad de la noche una bruja se manifestaba en la carretera. Acechaba a los viajeros desprevenidos para alimentarse de sus almas. La historia se transmitió de generación en generación. Y aunque muchos dudaban de su veracidad, aquellos que habían tenido el infortunio de cruzarse con la bruja, hablaban de encuentros aterradores y milagrosas escapadas. Las autoridades locales intentaron en varias ocasiones investigar los informes de avistamientos, pero nunca encontraron nada más que las sombras y susurros en la oscuridad. Una noche, un grupo de amigos decidieron poner a prueba la veracidad de la leyenda. Armados con valentía y escepticismo, se aventuraron por la carretera desierta, esperando encontrar alguna señal de la misteriosa bruja. La luna brillaba alta en el cielo, lanzando destellos plateados sobre el asfalto, creando una atmósfera de suspenso y misterio. A medida que avanzaban, el aire se cargaba de electricidad, y un palpable sentido de inquietud se apoderó del grupo. Cada sombra parecía contener secretos oscuros, y cada susurro del viento resonaba como un eco de advertencia en sus oídos. Sin embargo, continuaron avanzando, impulsados por una mezcla de curiosidad y temeridad. De repente, en la distancia, vieron una figura oscura recortada contra el horizonte. Una sensación de pánico se apoderó de ellos.
pero se obligaron a avanzar dispuestos de enfrentarse a la criatura que había sembrado el terror en su pueblo durante tanto tiempo. Con el corazón en la garganta se acercaron a la figura. Lo que vieron los dejó helados de terror. Era una mujer envuelta en un manto oscuro, con sus ojos brillantes con una luz antinatural. Su risa resonaba de alguna manera en la noche, llena de malicia y una sed de sangre. Antes de que pudieran reaccionar, la bruja se abalanzó sobre ellos. Sus manos no eran normales, sino más bien parecían garras afiladas. El grupo de personas luchó con todas sus fuerzas, pero parecía que estaban condenados a convertirse en las víctimas. Sin embargo, en ese momento de desesperación, un grupo de pobladores valientes llegó en su ayuda. Entre ellos estaba mi abuelo, que fue el que contó esta historia. Iban armados con antorcha y cruces y se enfrentaron a la bruja con una determinación feroz. La criatura se retorció y gruñó, pero finalmente fue vencida. Esto gracias a la ayuda de las personas que fueron y a la oración que estaban haciendo. Cuando la mañana llegó, el grupo de amigos se encontró a salvo, pero profundamente afectado por la experiencia. Habían presenciado el horror en su forma más pura, pero también habían descubierto el poder de la comunidad. A todos los involucrados les tuvieron que hacer una limpia, pues el contacto con estas entidades suelen dejar una marca bastante pesada. Desde aquel día, la leyenda de la bruja de la carretera siguió siendo parte del folclore local, pero ya no inspiraba el mismo terror que antes. La historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de enfrentar nuestros miedos, y también en unirnos cuando hay tiempos de peligro. Y aunque la bruja ya no acecha las carreteras, su legado vivía en las mentes y corazones de aquellos que habían sobrevivido a su oscura influencia. La bruja del pueblo de mi padre. Mi papá me contó que cuando era pequeño tuvo una experiencia muy fuerte con una bruja en el pueblo donde vivía. Él se encontraba en el estado de Guerrero. Mi padre nos contaba que en ese pueblo se escuchaba mucho acerca de desapariciones de niños y bebés. No era diario, pero sí era constante. Cada que nacía un nuevo niño debían de ponerle listones rojos, algunos amuletos y al dormir debajo del petate o cuna, también ponían unas tijeras en forma de cruz. Pues se creía que las brujas se los llevaban para comérselos o usarlos como sacrificios. También la gente solía bautizarlos lo más rápido posible, pues esto los libraba para que les hicieran daño espiritualmente. Mi padre cuenta que mis abuelos no lo habían bautizado y él tenía ya 6 años. Le ponían poca atención y pasaba mucho tiempo al cuidado de su hermana mayor. Cuenta que un día, mientras estaban durmiendo todos amontonados en el cuarto de lámina negra en donde vivían, notó que rápidamente mis abuelos y mis tíos habían quedado dormidos profundamente, por lo que aprovechó para tomar los juguetes de madera que tenía y jugar con ellos. Al querer levantarse para ir a buscarlos, sintió una fuerza bastante fuerte que no lo dejaba que se levantara. Además que comenzó a sentir el cuerpo inmóvil y vio un guajolote negro que lo estaba observando desde la entrada del cuarto. Ellos solamente cubrían dicha entrada con una cortina gruesa debido a la pobreza en la que vivían. Comenta que el guajolote se le ponían los ojos rojos y lo estaba mirando haciendo un sonido escalofriante. Pasaron los segundos y el guajolote se acercaba poco a poco a mi padre. Él quiso despertar a mis abuelos, pero no tuvo suerte, pues parecía que estaban inconscientes. Cuando el guajolote llegó a sus pies, este se convirtió en una anciana encorvada y de facciones feas. Lo volteó a ver y le sonrió macabramente. Mi papá no podía moverse un solo centímetro. Le dio un escalofrío y miedo traumático, porque por más que intentaba no podía articular palabra alguna. Llegó un momento en el que la bruja se colocó arriba de él y le abrió la boca con su mano. Posteriormente, al acercarse, también abrió su boca. Mi papá dice que sentía un calor emanando del interior de su cuerpo. La bruja estaba intentando absorberlo también por la suya. Mi papá cerró los ojos y empezó a rezar en silencio lo que los abuelos le habían enseñado. La bruja se alejó y mandó un chillido fuerte. Al instante mi abuelo se despertó y al verla de inmediato tomó su rifle que tenía cerca. Le disparó despertándose a mis tíos y a mi abuela.
La bruja se convirtió rápidamente en guajolote y salió corriendo de la casa. Mi abuelo salió a buscarla, pero no la pudo alcanzar. Solamente alcanzó a ver que una bola de fuego en el cielo se iba alejando. Limpiaron con unas hierbas a mi papá y lo bañaron con agua tibia, rezándole al mismo tiempo. Estaba hirviendo en temperatura y mi abuela también le pasó un huevo por todo el cuerpo después de bañarlo. Quería quitarle cualquier rezago de mala energía. Mi papá ese día se quedó profundamente dormido. Al día siguiente sentía un dolor de huesos intensos y de cabeza también. Rápidamente mis abuelos fueron por el padre del pueblo. Le comentaron lo que había sucedido y el padre realizó una serie de oraciones y limpias para que mi papá se recuperara. Pues explicaba que querían robar la esencia del niño para que pudiera seguir manteniendo su poder la dichosa bruja. En ese momento mi abuelo le pidió de favor al padre que bautizara a mi papá. Él te aceptó y jamás volvieron a tener un encuentro con esta bruja. Pero se dieron cuenta que la señora que vendía la comida para los animales de granja tenía una venda a la altura de la cintura. También se observaba una huella de sangre justamente donde mi abuelo le había dado un balazo al guajolote. Mi abuelo enfurecido la alcanzó y la amenazó con una pistola en mano. La señora negó todo, pero al día siguiente no se presentó a trabajar. Después de eso ya no se supo nada de ella. Nunca más regresó al pueblo. La bruja sin piernas. Hace algunos años, en el pueblo de mi abuela, dentro de la República Mexicana, hubo un evento que cambió por completo la historia de este. Mi abuela nos contaba que había existido una mujer que perdió sus piernas. Y esto había ocurrido porque era una bruja. Mi abuela en ese tiempo era una adolescente, pero aún recordaba cada detalle de lo acontecido. Por ahí en los años 40 comenzó una ola de desapariciones de niños. El pueblo era muy pequeño y por eso todos se daban cuenta de que varias familias perdían a sus hijos. Muchos llegaban a la plaza o kiosco a pedir ayuda gritando para encontrar a sus bebés. Pensaban que los coyotes los robaban y se los llevaban lejos para comérselos. Pero todos los padres de los niños perdidos coincidían en que de la nada se quedaban profundamente dormidos. Antes de eso escuchaban los perros aullando. Por eso pensaban que los coyotes eran los culpables. Lo único sospechoso es que de la nada caían los padres y familiares en el sueño profundo. Cuando la gente del pueblo se reunió y comentaron todo esto, una señora de entre la multitud opinó en voz alta diciendo que ella creía que era una bruja. Esta era la que se estaba robando los niños. O los perros aullaban porque ésta se acercaba y con algún tipo de hechizo hacía que los padres se durmieran. Muchas personas se rieron de ella y le dijeron en tono de broma que si existiera una bruja en el pueblo sería ella, ya que por algo sabía bastante del tema. Mi abuela, que estaba dentro de la multitud, le dijo a las personas del pueblo que doña Meche, la señora que opinó, era una persona de bien, y que ella sí creía que podía ser una bruja la que estaba llevándose a los niños. Algunas personas del pueblo se pusieron de su lado, otras más la tomaron como una persona loca. Los que le creyeron organizaron un grupo para averiguar si realmente era una bruja o no. Doña Meche les explicó cómo podían acabar con ella. Les dijo que si era una bruja quien se estaba robando los bebés, debían de encontrar su casa. También debían buscar sus piernas dentro para después quemarlas en forma de cruz. Cuando la bruja regresara no las iba a poder encontrar. De esta forma perdería su poder y al amanecer moriría quemada. En esta parte mi abuela no fue muy clara explicando, sin embargo comenta que la trampa resultó. Observaron que un ave grande entraba en una casa de los vecinos por una ventana. Corrieron a esconderse más cerca y uno de los vecinos que tenía un caballo siguió a la bruja cuando ésta salió volando con el bebé agarrado en las patas. Todo el grupo corrió atrás del caballo para ver hacia dónde se dirigía. La bruja se dio cuenta de que era seguida y desapareció dentro de las milpas. Los pobladores comenzaron a buscarla dividiéndose. Dos de ellos avanzaron más allá de las milpas y encontraron una casa abandonada que había sido de un antiguo presidente municipal. El par de pobladores avisaron y todos entraron en la casa.
Revisaron cuarto por cuarto y en uno de ellos encontraron las piernas de la bruja. Las tomaron y las quemaron en el momento. Al instante comenzaron a escucharse gritos desgarradores de dolor en el cuarto. Abrieron apresuradamente y se dieron cuenta que la bruja estaba envuelta en llamas, pero ya con el cuerpo de anciana y el bebé tirado en el piso llorando. Rápidamente lo recogieron y huyeron del sitio. Mientras salían de ahí veían cómo la bruja se arrastraba por el piso sin piernas suplicando ayuda. Nadie la tomó en cuenta y la dejaron morir. Desde ese día en el pueblo no ha habido otro caso de robo de niños, pues se dice que las brujas le temen al lugar porque los pobladores saben cómo cazarlas. Las brujas del cerro. En la comunidad de Guerrero existe un cerro en donde por las noches se observan bolas de fuego. Mucha gente las ha visto en los últimos años. Mi tía Eugenia, que vive en este pueblo, nos platica que son brujas en búsqueda de incautos. Aquellos que andan en la noche a altas horas y que también buscan bebés recién nacidos. Cada que íbamos a su casa nos contaba una historia recién acerca de las brujas. Nosotros, aun siendo pequeños, terminábamos muy asustados, y después de las 9 de la noche ya no salíamos a jugar a la calle, pues decían que a partir de las 10 las brujas salían a cazar a sus víctimas. Por esa razón es que nos obligaban a entrar temprano. En las fiestas navideñas, a pesar de dormirnos hasta altas horas de la madrugada, siempre permanecíamos dentro de la casa. Pero una vez ya siendo adolescentes, mis primos y yo decidimos subir a la azotea a ver si era cierto todo lo que contaban, pues pensábamos que solamente eran historias para asustarnos de niños. Habíamos dejado de ir aproximadamente unos 6 años. Queríamos averiguar si las historias eran ciertas. Nos subimos de contrabando a la azotea y esperamos después de las 10 para ver qué sucedía. Siendo aproximadamente las 10:20 nos dimos cuenta de que efectivamente del cerro que está frente a la casa de mi tía, salieron de la nada 2 bolas de fuego a gran velocidad, como si las hubieran lanzado con un cañón. Esas bolas de fuego comenzaron a dar vuelta al cerro, y cada que daban una vuelta, una más de estas bolas se agregaba. Eso nos sorprendió porque pensábamos que se dividían. Por esa razón parecían ser más. Sin embargo, nos dimos cuenta que el tamaño de las bolas de fuego era el mismo. Entonces no era posible que se hubieran dividido. Mis primos y yo estábamos contando eso cuando de repente vimos que las bolas de fuego se acercaban a nuestra dirección. Rápidamente nos metimos a la casa de mi tía gritando. De inmediato llamamos la atención de todos y nos preguntaron qué había sucedido. Contamos la experiencia y mi tía rápidamente nos encerró en un cuarto comentándonos preocupadamente que esas bolas de fuego eran brujas. Eran de las que nos hablaban cuando éramos pequeños. Y como los habíamos visto, ellas también nos habían visto. No nos olvidarían hasta que absorbieran nuestras energías o nos llevaran con ellas. Nosotros espantados permanecimos en el cuarto llorando porque no queríamos terminar en manos de esas brujas. Unos minutos después llegó uno de mis tíos con hierbas raras, unos huevos y agua bendita. Con eso nos hizo una limpia a todos y nos dijo que debíamos dormir con la ropa al revés. De esta manera las brujas no podían identificarnos. Además debíamos poner las tijeras en forma de cruz debajo del colchón. Esa madrugada comenzamos a escuchar ruidos en la azotea y mi tía dijo que eran las brujas, pues ellas se habían quedado con nosotros para cuidarnos con un bate en la mano bañado con agua bendita. Después de unos 45 minutos aproximadamente las brujas se fueron. Pudimos dormir muy bien ese día y al día siguiente mi tío nos hizo una nueva limpia. Después de eso nunca volvimos a ser molestados por estos seres, y además nos dimos cuenta que todo lo que contaba mi tía era cierto. Ahora respeto bastante las leyendas y creencias de los pueblos, pues no me gustaría pasar algo similar a lo ocurrido. Mi experiencia con las brujas de los dínamos. Recuerdo claramente la primera vez que escuché hablar sobre las brujas de los dínamos.
Era un joven intrépido y curioso, ávido por explorar los rincones más oscuros y misteriosos de mi país, México. Y aunque siempre fui escéptico respecto a las leyendas y supersticiones, algo en el tono de los lugareños y en el brillo inquietante de sus ojos me hizo preguntar si había algo de verdad detrás de estas historias. Decidí emprender una aventura en solitario hacia los cerros de los Dínamos al sur de la Ciudad de México. Era un lugar impresionante donde la naturaleza salvaje se abría paso entre el concreto de la metrópoli. Ofrecía un refugio a aquellos que buscaban un escape de la vida cotidiana. Recorrí senderos naturales, admirando la belleza del río Magdalena y las cascadas que formaban su alrededor. Pero a medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles entre los árboles. Fue entonces cuando conocí a un anciano que vivía en la cercanía de los Dínamos. Sus arrugadas manos y su mirada sabia parecían guardar secretos ancestrales. No pude resistir la tentación de preguntarle sobre las famosas brujas de la zona. El anciano sonrió con complicidad como si supiera algo que yo ignoraba. Comenzó a contarme historias que habían sido transmitidas de generación en generación. Habló de brujas que salían en las noches de luna llena para realizar rituales oscuros, de bolas de fuego que caían detrás de la montaña, de mujeres hermosas que se transformaban en guajolotes para acechar a los desprevenidos. Aunque mi mente racional intentaba descartar sus palabras como meras supersticiones, algo en lo más profundo de mi ser resonaba con verdad. Tal vez era la forma en que el anciano hablaba con tanta convicción, o tal vez era la misteriosa aura que rodeaba aquel lugar. Decidí pasar la noche en los Dínamos con la esperanza de presenciar algo que me confirmara las historias del anciano. Me adentré en el bosque con los sentidos alerta y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La luz brillaba alta en el cielo, iluminando el paisaje con su luz plateada. De repente vi algo en la distancia. Eran unas luces brillantes que se movían con una gracia sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba con cautela, sin apartar la mirada de aquella presencia enigmática. A medida que me acercaba, las luces se hicieron más claras, revelando la figura de unas mujeres que bailaban alrededor de una hoguera. Parecía que estaban riéndose. Ahí fue cuando supe que las historias del anciano eran ciertas. Había encontrado a las dichosas brujas. Puede que muchos piensen que me quedé observando qué estaban haciendo, pero la verdad es que en ese momento me llené de un miedo bastante grande. Como pude, retrocedí y me marché lo más rápido que pude. Cuando llegué a la zona donde había acampado, guardé mis cosas lo más rápido que pude y me dirigí inmediatamente a la comunidad más cercana. Ahí en una tiendita de paso me paré para tomar un café. Habían 2 personas más en el local aparte del dueño. Seguramente notaron mi estado en el cual me encontraba, porque me preguntaron si acaso había visto alguna de las brujas de la zona. Les conté mi experiencia y me dijeron que había tenido suerte, que muy probablemente ellas sabían que las estaba viendo, y que era por esa razón que la gente no salía durante ciertos días del mes, ya que las brujas suelen reunirse para hacer sus aquelarres. La leyenda de las brujas de Biznaga. En Coahuila, México, existe un pequeño poblado incrustado en la Sierra de Arteaga, en donde decenas de mujeres no tienen el menor recato de admitir que son brujas negras, y están dispuestas a hacer tanto el mal como el bien. Se trata de la Biznaga, comunidad que en el 60 adquirió la mala fama por ser habitado por hechiceras, luego de que los pobladores, algunos vivos hasta el día de hoy, se espantaron al ver a algunas de ellas festejando transmutadas en aves alrededor del fuego. Un aquelarre, como le dicen. Uno de estos espectadores fue Jacobo. Fue el de paso en la localidad, quien hace 6 décadas, cuando las brujas fueron vistas por varias personas, incluyéndolo, tenía 12 años. Pero Jacobo es una de las pocas personas que hablan acerca de que en la Biznaga hay brujas. Por lo regular, cuando un turista llega y le pregunta por las hechiceras, la gente lo niega contestando: sí, hay brujas en la Biznaga, pero solo de las bolsas.
Esto en alusión a que solo es un pueblo pobre. No obstante, una vez que el fuereño se gana la confianza de la gente y empieza a salir los nombres de las mujeres en la localidad que se dedican al oficio, tanto las del rubro blanco como el rubro negro. Una de las que tiene esta última especialidad es Marta Molina, una de las pocas que desde hace algunos años permite que incluso le hagan entrevistas. Hace algún tiempo un reportero se adentró en la biznaga para ver cómo vivía la gente de este pueblo. Narró que los habitantes viven en una suerte de guerra constante de hechizos uno contra otros, usando para estos fines tanto las brujas blancas como las negras. De este modo muchos le atribuyen a esta pelea a gente que ha quedado temporalmente ciega, otros impotentes, algunas mujeres no pueden quedar embarazadas, y otras más que por más que intenten nunca encuentran el amor. Producto de este fenómeno, el suelo del Panteón de la Luz, el único cementerio de la localidad, está minado de amuletos y hechizos varios. Así, mientras las brujas de la magia negra entierran la ropa interior para sus trabajos amatorios, las brujas de las blancas las desentierran para librar de los conjuros amorosos a sus clientes. Muchos famosos y personas de estados y ciudades aledañas acuden a la biznaga, pues muchos de ellos pagan porque las brujas de la comunidad hagan hechizos que les dé fama, dinero y buena suerte. Y hasta piden liberarse de conjuros realizados por otros famosos y políticos. Hoy en día no son secretos saber que en dicho pueblo existen brujas, y es por eso que le llaman el pueblo de las brujas, a pesar de ser un pueblo que al escucharlo causa un poco de miedo e incertidumbre. También causa mucha curiosidad para los turistas, pues sigue siendo visitado a causa de estas leyendas e historias.